Tradicionalmente, en otros lenguajes de programación existen unas colecciones o estructuras de datos llamadas pilas y colas. Python no las implementa directamente, pero sin embargo podemos simularlas fácilmente con listas. Vamos a abrir la lección 4, que es la última de esta lección del tema 4 de colecciones de datos, para trabajar un poco estos conceptos. Comenzando con las pilas, o stacks en inglés, primero debemos entender su funcionamiento. Una pila es una colección de elementos ordenados. Su peculiaridad es que únicamente permiten dos acciones: añadir un elemento a la pila o sacar un elemento de la pila. Lo interesante de la pila es que el último elemento en entrar es el primero en salir. En inglés se conoce como estructura LIFO, Last In, First Out. Imaginemos una pila de libros. Vamos poniendo libros unos encima de otros. Y luego, si queremos sacar el libro que está abajo del todo, tendríamos que sacar antes los que están encima. Por tanto, los últimos que hemos puesto encima, tenemos que sacarlos primero. Para simular una pila en Python, comenzamos creando una lista tradicional. Por ejemplo, vamos a ponerle los valores 3, 4 y 5. A continuación, añadiremos elementos a la pila. Los vamos a hacer con el append, porque este los añade justo al final, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, con un append podemos seguir añadiendo elementos, el 6, o también podemos añadir el 7. Si mostramos la pila, estos elementos son los últimos en llegar y aparecen al final de todo. Pero ahora viene lo peculiar, que es a la hora de sacar elementos de esta pila. A la hora de extraerlos, tenemos que sacarlos por el final, que es la otra acción que permite una pila, ¿no? Sacar los elementos, sacar los libros de esta pila de libros. Para sacar el último elemento, tenemos que utilizar un método de las listas llamado pop. Este método devuelve el último elemento de la lista, de nuestra pila, entre comillas, y lo borra de dentro. Es decir, al hacer esto, sacamos el número 7, pero si volvemos a mostrar la pila, ya no tenemos el número 7 dentro. El pop también permite otras funcionalidades, pero lo veremos más adelante. Así que si queremos guardar este elemento que sacamos de la pila, deberíamos de asignar el pop, porque si no lo vamos a perder. De esta manera tendríamos el 6 en el número en la variable n, y la pila pues habría desaparecido el 6. Y si fuéramos haciendo el pop varias veces, pila pop y pila pop, finalmente tendríamos una pila vacía, una lista sin ningún elemento. Y si intentamos sacar un elemento de una pila que ya no tiene ningún elemento, con pop no sucede un error. Por tanto, tenemos que asegurarnos siempre de que antes de sacar un elemento de la pila se encuentre vacía. Ya veis que no tiene mucha complicación. Además, seguro que recordaréis aquel eslogan de las patatas Pringles que decía: cuando haces pop ya no hay stop. Y eso siempre me recuerda cómo funciona una pila, porque es verdad que las últimas patatas que se meten en el bote pues son las primeras que tú sacas. Por eso decían lo de hacer pop al bote de Pringles. Y una vez ya hemos hablado de las pilas, nos toca hablar de las colas. En cuanto a las colas, o queues, tenemos una estructura distinta. Una cola es una colección donde el primer elemento en entrar es el primer elemento en salir. En inglés se conoce como una estructura FIFO, First In, First Out. Ejemplo clásico: el primero en llegar a la cola del médico es el primero en que se le atiende. Bueno, no siempre es así, pero en un mundo ideal debería de serlo. Siempre hay alguien que se cola, y nunca mejor dicho. Para comenzar a trabajar con las colas tenemos que declarar una cola. Pero como no es algo muy común, no se suele utilizar mucho, debemos importar esta colección manualmente de la librería de colecciones de Python. Más adelante trabajaremos en profundidad este tema de las librerías llamadas módulos, pero por ahora simplemente vamos a importar esta colección. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Recordad siempre, antes de utilizar entonces una cola, importarla. From collections, import the queue.
de esta forma y lo dejamos ejecutado. Normalmente lo pondríamos en la parte superior del todo de nuestro fichero, de nuestro código, para ya dejarlo guardado. Entonces, ¿cómo creamos una cola? Pues vamos a crear una cola vacía. Cola igual de queue, como si fuera un conjunto, pues lo pasamos así. Si intentamos mirar qué es la cola, pues nos muestra un dequeue con una lista dentro vacía. Esto ya nos da pistas, nos dice que si queremos agregar elementos directamente en la definición de una cola, podemos hacerlo pasándole una lista. Por tanto, vamos a crear una cola. Imaginar que llegamos a un lugar y ya hay gente en la cola, ¿no? Pues esta será nuestra cola inicial. Lo que haríamos es pasarle al dequeue una lista con varios elementos, por ejemplo, Héctor, Juan y Miguel. Y aquí tenemos una cola. Si la muestro, pues tenemos estos elementos. Ahora sí, como veis, tenemos esta lista con varios elementos. Digamos que Héctor sería el primero en haber llegado, luego Juan y finalmente Miguel. Por tanto, podríamos seguir añadiendo elementos. ¿Cómo añadimos elementos en la cola? Pues, como los añadimos al final, podemos utilizar el método este de las listas, el append, para seguir añadiendo. Cola igual append. Vamos a decir que acaba de llegar María y también acaba de llegar Arnaldo. Ahora, si miramos cuánta gente hay en la cola, pues tendríamos a Héctor, Juan, Miguel, María y Arnaldo. Es hora de sacar los elementos de la cola. Recordad que en las colas, a diferencia de las pilas, no se sacan por la derecha, no se saca primero el último en llegar, sino el primero que ha llegado. Por tanto, sería como hacer un pop, pero hacer un pop por el principio. Y hay un método, que ya es el que viene implícito dentro de las colas, que se llama pop left, que es como decirle hacer un pop, pero por la parte izquierda, porque left significa izquierda. Por tanto, si hacemos un cola pop left, que os recuerdo que esto no funciona en una lista, solamente en una queue, en una cola, pues ahí tengo a Héctor, ya lo he sacado. Si muestro la cola, ya no tengo a Héctor, lo he perdido. Debería de haberlo guardado en una variable si hubiera querido trabajar con él o hacer alguna cosa. Por ejemplo, diría que esta persona, pues, cuando saque a Juan, la voy a guardar aquí en la P. Así en la P ya tengo a Juan y en la cola voy vaciando poco a poco los elementos. Evidentemente estos ejemplos son muy sencillos, pero mezclando colecciones podemos crear auténticos sistemas para gestionar cualquier tipo de información. Por ejemplo, algo lo que se utiliza en las colas en el mundo real es en los servidores. Por ejemplo, servidores de páginas web o de correo electrónico. Los servidores, en lugar de aceptar peticiones en tiempo real, de aceptar miles y miles de peticiones y ir respondiéndolas a saco, lo que hacen es añadir estas peticiones a la cola. Entonces el servidor constantemente va mirando la cola y responde a las peticiones por el orden en el que le llegan. De esta forma nunca se satura y pueden funcionar indefinidamente.